En esta parte, en el núcleo básico, es la década del 70 y esta especie de, de momento en el que hay un quiebre en el arte a partir del premio, ¿no? Pero también hay un quiebre políticamente hablando, ¿no? Porque desde el 68 estaba este gobierno militar de Velasco, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que también tuvo una oposición muy fuerte, la oposición mayor de este gobierno, que era un gobierno, digamos, se llama reformista, ¿no? Diferente de las... Era una dictadura, pero una dictadura distinta a la de Chile, etcétera, ¿no? Y Argentina. Pero lo interesante es que ellos intentaron hacer un conjunto de reformas para incluir al campesinado e hicieron la reforma agraria en el 69, lo cual desató una serie de situaciones, ¿no? En el arte también, ¿no? Entonces, esta es como la segunda parte de la década del 70, cuando ya después del premio, también hay ahí entra el régimen, digamos, de vuelta al orden, el segundo gobierno militar, el segundo momento, y acá hay el surgimiento de varios colectivos. Entonces está el colectivo Paréntesis, tenemos una pieza, acá hay un gráfico de los colectivos, para empezar, ¿no? Que fue publicado en la década del 80. Y luego tenemos una pieza de Paréntesis en este super evento que fue Contacto 79, el Becerro de Oro, ¿no? Que es como una especie de procesión pagana, ¿no? Porque ellos salen del lugar donde tenían su taller, y ahí es donde hacen a este becerro de oro hecho de PVC, tubos y otros elementos, unos cachitos que habían encontrado, cosas ahí en la calle, etcétera, y lo sacan en procesión, ¿no? Se ponen también unas máscaras provenientes de las estéticas populares. Y bueno, hacen este recorrido. Este es el puente de los Suspiros, están saliendo de ahí y luego llegan a la iglesia acá en Barranco. Esto fue acá en el Parque Municipal. Y finalmente lo queman. Hay toda una narrativa acá. Hay mucho más fotos de esta pieza. Pero es interesante otra vez el referente de estéticas populares, las máscaras. Ellos querían, por ejemplo, haciendo entrevistas a los que participaron, estaban buscando un elemento para ponerlo al centro, pero en las tiendas de artesanía no encontraron lo que podrían haber usado, porque era demasiado figurativo, etcétera. Entonces quisieron hacerlo así, ¿no? Y a la izquierda hay una pieza ya posterior de los 90, que es de Ricardo Vice, que es también una acción sobre el lugar donde fueron encontrados los restos de un de un momento importante am, trágico, porque un grupo de estudiantes y un profesor de la Cantuta fueron asesinados por el grupo Colina, y desaparecidos. Y aparecieron en este lugar, en Cieneguilla, en estas lomas. Y el día que aparecieron hubo obviamente una convocatoria como estrategia. Vino la televisión, vinieron varios otros medios, entonces el artista se enteró y fue al lugar a hacer esta performance. Y consistía en colocar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cantutas en representación de los desaparecidos. Y quien hace las fotografías es Hermann Schwarz, ¿no? Es el mismo fotógrafo que tenemos piezas de él del 79, 80, 81 en esta serie que se llama Los Durmientes, porque Hermann es de los fotógrafos que estaba en la prensa participando, por ejemplo, de la revista Marca, que es uno de los lugares semilleros de la fotografía de esta naturaleza, ¿no? Que es una fotografía donde la imagen documental o asociada al fotoperiodismo es muy importante, ¿no? Que es un tipo de fotografía distinta a la fotografía que está
de, de Fernando La Rosa o o de Biliger, ¿no? Aunque hay convergencias, hay casos de fotógrafos que participaron de esa misma escena de fotogalería secuencia y de la escena de los fotógrafos de fotoperiodismo, o sea, que se desplazaron de uno a la otro. También existe eso. Entonces, este momento es como una especie de eco político asociado al histórico, pero también donde lo fotográfico es sumamente importante. Los afiches de la reforma, de que publicitaban la reforma agraria desde una oficina del Estado en el año, desde el 69 hasta el 72, los trabajó Jesús Ruiz Durán, ¿no? Y generosamente Jesús nos ha donado cerca de 9 afiches y hemos puesto uno. También igual la selección ha sido muy difícil, ¿no? Entonces hemos puesto solamente uno, que es bastante programático de ese momento, ¿no? Como puedes ver, hay un juego con el pop internacional, ¿no? Así como en EPS Guayco con la Sarita también hay un mismo juego con el pop. Sí, acá también está otro colectivo de fotógrafos que trabajaran en este diario que salió una vez a la semana, que se llamaba Mauta. La Mauta era el diario de los el seminario de los trabajadores y de los pueblos jóvenes, ¿no? Y el artista que escogimos es a Carmen Barrantes, ¿no? Eh, que era uno de los líderes de este grupo de fotógrafos. Eh, Era ciertamente de oposición al gobierno militar del momento, pero también, eh, curiosamente, los líderes eh, por ejemplo, Javier Descanseco, que estaba activamente respaldando el diario, era uno de estos líderes de izquierda política peruana, que en el primer momento del gobierno de Velasco también estuvieron en contra de ese gobierno militar. Entonces, los 70 es un espacio muy complejo porque hay fuerzas y contrafuerzas que desde el presente a veces no se entienden bien. Jóvenes de izquierda en ese momento llamaban al gobierno de Velasco como si fuera fascista, por ejemplo, cuando otros jóvenes que han hecho la película La Revolución en la Tierra no hace mucho, esa película de cuándo es, Jorge, de De hace, hace 5 años, bueno, antes hace- de la pandemia, antes de la pandemia, esta el película 2018-19. promociona al gobierno militar de Velasco como, como un gobierno progresista y de izquierda, y los izquierdistas del momento estaban en contra de ese gobierno, o sea que y entonces había todas esas complejidades, ¿no? O sea, en fin, sin embargo, está visto que a partir de la revolución del gobierno militar, de este gobierno, muchas cosas cambiaron en el país, sobre todo por la reforma agraria, ¿no? Que integró al campesino a la vida, convirtió en ciudadanos a un conjunto de personas que no lo eran propiamente. Sí, creo que hay un trasfondo que es importante recordar y tiene que ver con el hecho de que durante el gobierno de Velasco Alvarado, eh, digamos, tal vez una sobreexplotación de los recursos pesqueros y también fenómenos del niño sucesivos hicieron mella muy potente en la producción pesquera del Perú. Entonces la industria pesquera estaba colapsada y hasta ese momento la industria pesquera había sido muy importante para sostener la economía del país. Sí, porque eran primeros Sí, productores, ¿no? sí, pero entonces ahí entra en el cambio de Morales Bermúdez por Velasco. eh, Hay una figura importante que hay que recordar y es que las entidades monetarias internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial inician una estrategia, llamémosla estrategia de préstamos blandos, en donde es muy fácil acceder a préstamos y así de fácil es endeudarse. Y entonces, en ese endeudamiento, estas entidades obviamente exigen que la política económica del país cambie y la situación en lo que va del 75 al 79 y también lo que heredó después Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno, que es el retorno a la democracia, es esa deuda. Y eso es uno de los momentos más duros para la población en el Perú,
porque las medidas que el Fondo Monetario Internacional exige que se pongan en práctica son Sí, medidas que son draconianas. Y sí. es la época El justamente de 76 con todo, Barúa, el sí, de todo 77, sí. esto. El ministro Barúa de Economía, ¿te acuerdas de la relación? Hay Sí. es muy importante recordar eso porque contribuye a entender eh, la historia posterior del país. Y hay que recordar también que Sendero Luminoso, el grupo subversivo Sendero Luminoso aparece con el retorno a la democracia, En el año 80, el sí. año 80. O sea, de la década del 80 tenemos estas imágenes de una iniciativa en realidad que viene en el sur andino, que se llamó TAFOS, el taller de fotografía social, ¿no? Y son distintos talleres en distintas localidades, ¿no? Entonces acá hay del Agustino, por ejemplo, el fotógrafo Daniel Pajuelo, pero hay otros fotógrafos que son de Cusco, de otras comunidades, de Ocongate, etcétera, ¿no? Entonces es interesante cómo esta iniciativa le da la cámara fotográfica a las propias comunidades o a los grupos de interés, como la zona del Agustín. Le da la cámara, o sea, no es gente instruida en hacer imágenes, sino les da esa iniciativa, ¿no? Una etnografía casi. Tiene un elemento etnográfico, sí. Pero es algo que está muy alineado con una idea de los 80 que es muy fuerte y que también permea el ámbito del arte contemporáneo internacional en el aspecto de lo fotográfico. Y es que eh, solamente se puede representar el grupo humano desde dentro. Eh, es decir, yo diría que toda la fotografía de Nan Goldin de fines de los 70s y los 80s es eso. Es decir, el documental no solamente en primera persona, sino también en primerísima persona, porque perteneces al grupo que estás fotografiando. Mm. ¿Sí? Ese impulso que viene de lo documental hacia el arte contemporáneo, yo creo que comienza con las salas y con las películas que hemos escogido, ¿no? Que también guardan un vínculo muy fuerte con esta parte. Entonces es como que te invitan a sentarte ahí a sintonizar. Además los cortos son realmente cortos, no son muy largos, 10 minutos, 12 minutos. Yo te recomendaría que miraras el de Victoria Santa Cruz, que es Me gritaron negra, Que es que está ahí. 79 creo que ocurre eso, ¿no? Más o menos. Yo en la filmación sí, Sí. pero ella Ella desde manejaba antes, eso desde los desde 60. antes. Sí, Sí, pero ese sí, específicamente, ese poema que dice, sí. es de mediados de los 70s. Sí. Sí. Porque a mí me ha llamado la atención cuando habéis dicho que es la sala que más justificación necesita o contexto, quizás. Entiendo que para alguien que no es de Perú y no conoce la historia, pues todo eso que Es habéis enigmático, explicado será. es Pero también tienes, o sea, en esto estamos, este poema del año 62, de José María Arguedas, que es uno también de los fundadores del IAC, curiosamente, ¿no? Que es el que trae todo. Él es nace en Andahuaylas y es, bueno, nace en la Sierra del Perú y hay polémica sobre el lugar de su nacimiento y es quechua hablante de nacimiento. Entonces el que le presenta el mundo andino a los señores del Yac. Y este poema del 62 es bien potente, dura unos 12 minutos. Primero lo habíamos puesto con el sonido ambiente y ahora está así, pero creo que finalmente vamos a colocarlo en las dos maneras. Porque eso no es una experiencia individual que te contextualiza mucho, como tú decías, o sea, te da ¿no? Te da una fuerza sobre este tema crucial que es el vínculo con el campesinado, con el mundo andino, etcétera. Pero por un lado, entonces, el arte como registro de una situación social es algo bastante común, quiero decir, no es algo que se salga de los discursos artísticos. Pero mi pregunta sería entonces, ¿esto sí es un discurso que ha estado normalmente fuera de las narrativas del arte contemporáneo anteriormente, en la teoría, en las muestras, en la historiografía? Sí, Sí. Augusto hizo una muestra en el año 2019,
En 2015 2015, que se llamó Zona Ciega. ¿Tenía un subtítulo? sí, Introducción a la vanguardia en el Perú. Y, Sí, 1935-1969. y como parte de eso es que em, él desplegó un número importante de las piezas que están en esta zona, que Sí, es radicalidad y resistencia. sí, la Sí, exposición tenía más de 80 piezas, sí. Entonces, de acá, eso es como un escogido una parte, pero sí es el eco de esos 70, ¿no? De lo que estábamos hablando. Eh, lo que pasa es que tú tienes que pensar que en el Instituto de Arte Contemporáneo tienes un grupo de personas aristocratizante y otro grupo de personas que es burguesía progresista. Ujú. Eh, Las dos pero están graciosas. pero ese horizonte que para ellos se abría se corta con la revolución de Juan Velasco Alvarado en 1968 y todo lo que sigue hasta el año 75. Eh, pero lo importante es justamente recordar que ideas acerca de cómo modernizar el país eh, se ven modificadas precisamente por el ímpetu de esta junta militar revolucionaria que quiere hacer la revolución por el pueblo. Y luego, en la segunda fase de esta junta militar revolucionaria, donde entra Morales Bermúdez y es una vuelta al orden, pero el país comienza a endeudarse progresivamente y medidas económicas dictadas desde fuera comienzan a afectar a la población, es que el Perú entra en una crisis. En ese aspecto, por ejemplo, el, es muy interesante el video de Álvaro Zavala, Atipanacuy, porque hace un recuento visual muy claro de el ingreso del neoliberalismo al Perú. Ujú. El neoliberalismo se ha instalado precisamente porque ha sugerido que tiene un modelo económico idóneo para el Perú. Eh, y muchos hablan de este modelo económico como una economía en piloto automático. Es decir, Sí. es- eh, no hay inflación severa precisamente por este piloto automático, pero por otro lado, el país va de crisis en crisis en la actualidad. Y en este Sí, momento de los 70 hay un punto también sumamente importante de corte político, que es que hubo un paro nacional que ha generado también mucha eco hasta el presente. Hay una película que lo recoge y que habla de ese momento también. Uno de los miembros de Interfoto, que es Adrián Sen, el fotógrafo también del grupo y cineasta, ¿no? De él no hemos puesto nada en la sala, pero igual está en el grupo, ¿no? Entonces el paro nacional fue todo un acontecimiento, ¿no? El año 77, en julio, y ya habían estos problemas que se producen después de la salida del primer régimen militar, ¿no? Entonces es un momento que yo le llamé zona ciega porque desde esta mirada aristocratizante o desde las élites, por otro lado, no terminaban de vincularse bien con los 70, ¿no? Cuando hice la exposición Zona Ciega puse unos afiches donde salía Velasco, ¿no? Y era como si estuviera nombrándose otra vez la soga en la casa del ahorcado, como digo yo. O sea, era un momento en que tú veías y yo cuando he puesto, qué sé yo, he posteado algo de Velasco, por poner algo, o un video chiquito, empiezan a aparecer un montón de insultos y cosas, ¿no? Y dice, pero ¿qué les pasa si es parte de la historia del Perú? ¿No? Sí. sí. Despierta. No es que yo sea para nada un admirador de este militar, porque como digo yo, igual era una dictadura, ¿no? Pero es un momento
crucial, ¿no? En esa historia. Y acá hay estas partes que tienen que ver con esa exposición de Zona Ciega. No había puesto yo esta parte más de expresividad crítica que Polanco y Humareda, pero luego lo he recogido por otras razones, ¿no? Ya que habría que detallar, pero básicamente porque existe una tradición que se remite al indigenismo, que empalma con Sabogal, después con Humareda, con ciertas estéticas, en fin. Me parecía interesante ponerlo sobre el tapete, esa narrativa, ¿no? Eh, o sea, da para, da para más esta narrativa. Acá solamente hay dos piezas. No sé, está entre el grabado, la pintura, probablemente la fotografía también. Y acá están estas cosas más de orden conceptual, ¿no? El conceptualismo acá local, bueno, el latinoamericano, el conceptualismo en caso peruano. Está nuestra Teresa Burga, está en vitrina, con su perfil de la mujer peruana, que es del 81. Eh, Están abierto el libro mm, con una pieza de Hastings sobre la biografía de Juan H., este crítico peruano importante, y esta es una pieza de Rodríguez Larraín que se llama el cubo encintado de la encinta de la pirámide, ¿no? Que es una suerte de acción, o sea, en realidad esto es como un relato, como una acción que hubiera ocurrido en algún lugar en el mar Mediterráneo, aparentemente. Después hay una serie de situaciones donde uno termina enterándose que probablemente nunca hubo esa acción en el mar Mediterráneo, que fue un invento del poeta, pero en todo caso no importa, porque tiene que ver con estas como máquinas inútiles, como poemas así, entre ficción y ironía y presentación de un estado de cosas. ¿Sí? Y acá Heinrich Helber, que es un poeta visual y es filósofo también, que estas piezas, por ejemplo, no han sido vistas casi, no tiene mucha, todavía no se le conoce mucho a Heinrich, ¿no? Y algo de Eielson también. Esta otra mesa es de la polémica, sí. Sí, de López Santay. Acá están dos de los artistas de la generación nacida en los 30, que están acá con dos piezas donde incorporan sobre el soporte este músico de Quinua, que es una localidad del sur andino, y de Ayacucho también es esta, esta cerámica, ¿no? Que está incorporada al soporte. Y acá también hay otras figuras que están incorporadas en el soporte. Son dos piezas diferentes. Esta pieza de Springett hace alusión a una iconografía suya, porque él trabajaba mucho a las mamachas, pero las hacía en pintura. Este es como un ensamblaje maravilloso. Y pues está esta Peruvian, es del 78 de Hastings, que es uno de estos conceptualistas más interesantes de la década del 70, ¿no? Muy amigo de Juan Hacha también. Está sus dos afiches, uno del 70 y el otro reeditado en el 2019, acá en el MAC. Sí. Esos afiches son en realidad la punta del iceberg de una situación también performática. O sea, el acontecimiento artístico está un poco fuera de los soportes, por eso se hablaba del no getualismo en ese momento, que es una categoría que inventó, o que propuso, mejor dicho, Juan Hacha, ¿no? Hastings ha hecho video, ha hecho coreografías, ha hecho pintura, en fin, y piezas conceptuales, ¿no? Es un artista muy interesante. Piezas sonoras también, con partituras para ser interpretadas como piezas efímeras.